Job estaba en una tragedia impresionante. Sus hijos se habían muerto en un mismo momento bajo una casa que cayó sobre ellos. Fue una tormenta lo que hubo. Estaban reunidos todos allí haciendo fiesta de cumpleaños, les cayó una casa encima y se murieron todos los hijos de Job. Y luego después le roban sus ganados, sus cosechas, le queman sus sembrados, le matan sus siervos. Job estaba en una tragedia terrible, luego se enferma para acabar de completar. Estaba viviendo una cosa impresionante y llegan unos amigos, que eran amigos, pero ya de acuerdo a esa actitud de los amigos, uno diría, no, qué amigotes estos, ¿no? Porque vinieron fue a untarle la herida al pobre Job. ¿Y sabe qué le dijeron en una de esas cosas que le dijeron a Job? Tu pecado es tan grave que por algo Dios te está castigando, prácticamente fue lo que le dijeron. Tienes que arrepentirte. Y el pobre Job decía, ¿y yo de qué me arrepiento? Y él estaba que no sabía como de cuál era su pecado. Porque si de alguien habla bien Dios, es de Job, desde el mismo comienzo del capítulo 1 de Job. No hay otro como él en la tierra, le dijo Dios al mismo diablo. No hay otro hombre como él, justo, temeroso de Dios, apartado del mal. Sin embargo, sus amigos vienen y de acuerdo a lo que ellos analizan, en lo físico y en lo aparente, no, tiene que haber hecho unas cosas muy malas para que le estén viniendo estas cosas tan horribles. ¿Cuántas veces pecamos por juzgar deliberadamente y muy rápidamente? Ellos pensaban que Dios lo estaba castigando, que era peor seguramente que los demás, que seguramente había hecho algo muy malo. Amados hermanos, todos los seres humanos somos pecadores, pero no toda tragedia puede interpretarse como un castigo directo y específico de Dios por un pecado determinado. Ahora, miremos el segundo evento, la torre de Siloé. En el versículo 4 dice, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé. Ese ya fue Jesús el que le dijo a la gente. Ellos vinieron a contarle de los galileos, a quienes Pilato mezcló la sangre de ellos con los sacrificios, o sea, los asesinó, los mató. Pero ahora es Jesús quien les pone este otro dilema a ellos. Y le dice, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Jesús les habla de otro evento trágico, para ponerlos a pensar también a ellos y de hecho atacar esa forma de pensamiento y el Señor orientarlos de la manera correcta. Así que en el segundo evento Jesús introduce entonces este otro caso muy interesante. Y en el primer evento vemos la intervención de violencia humana. Pilato mató a aquellos galileos. En el segundo caso parece tratarse de un accidente o un desastre natural. Una torre cayó sobre aquellas personas y murieron 18 bajo esa torre, golpeados, aplastados, qué sé yo. Siloé era una zona de Jerusalén relacionada con el conocido estanque de Siloé. Seguramente usted lo recuerda, haberlo leído en los evangelios también. Ahora Jesús vuelve a hacer la misma pregunta. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? ¿Esos sobre los cuales cayó esa torre? Nuevamente Jesús responde. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué respondió? No. Os digo no. Esto, amados, es profundamente importante. Jesús está poniendo dos tipos de tragedias humanas. Una, la primera causada por la maldad humana, los galileos asesinados. Y otra tragedia, una causada por un accidente o desastre natural. Esos 18 que murieron bajo esa torre. En ambos casos, escúcheme bien, en ambos casos destruye la misma conclusión equivocada. El hecho de que alguien sufra una tragedia no significa necesariamente que sea más pecador que quienes sobrevivieron. Así que no nos sintamos como tan superiores a los que sí sufrieron las pérdidas de sus casas, las pérdidas de sus bienes.
y aún las pérdidas de seres queridos. No digamos, a ellos les pasó no, digamos, ¿por qué a mí no me pasó eso? Y no es porque yo sea más bueno, porque seamos menos pecadores, sino más bien Dios nos está responsabilizando a nosotros mucho más que a ellos, y que los que en este momento están viviendo esa situación triste y lamentable. Nos está dando otras oportunidades, amados, que necesitamos aprovechar para bien. Ahora el Señor dice algo muy importante aquí. Dice la palabra en el versículo, mayormente en el versículo 4, el versículo 5, el versículo 4, perdón, cuando dice: pensáis que eran más culpables. La palabra culpable aquí en este caso es muy importante tenerla en cuenta, ya que la palabra culpable, de acuerdo al término de la raíz griega de esta palabra, tiene que ver con ser un deudor. Es un deudor, es alguien que debe algo, alguien que está obligado a pagar una deuda. Todos los seres humanos somos pecadores y estamos en deuda con Dios. Eso también es ser pecador, estar en deuda con Dios. Ahora, es interesante aquí que Jesús no simplemente habla de ellos como malvados. La idea es la de una deuda delante de Dios. Y esto nos conecta con una gran verdad bíblica. Escuche bien: el pecado nos hace deudores delante de Dios. Y es una deuda que no podemos pagar, que se nos sale de las manos. Como aquella parábola que dijo Jesús de aquellos dos deudores. Había un hombre, un rey, que tenía 2 siervos y cada uno le debía, algo, pero había uno en especial que le debía tanto que ni vendiéndolo a él y a la familia se podía pagar el rey o el amo todo lo que ese hombre le debía. Ni vendiéndolos, porque en ese tiempo podían, de acuerdo al contexto en que Jesús cuenta esa parábola, pues había comercio de esclavos. Pero dice que ni siquiera vendiéndolos alcanzaba a pagar toda la deuda que le tenía este hombre con el rey, con el amo. Así que, amados, cuando el Señor está hablando de esta deuda, está hablando de algo imposible de nosotros pagar. Tal vez alguno diría: no, sí, pero yo tengo cómo pagar, yo tengo me hago un préstamo, me hago tal. Pero resulta que esta deuda con Dios se nos sale de las manos. Es una deuda impagable. No podemos hacerlo. Necesitamos que alguien lo haga por nosotros. Y ahí entonces estamos hablando de cómo Dios mismo asumió el pago de nuestra deuda a través de Jesús. Jesús se hace hombre, se hace carne y viene para morir por nosotros en la cruz y pagar nuestra deuda, o sea, nuestros pecados, con su vida y con su sangre. Usted y yo éramos deudores. ¿Cuántos aquí le agradecen al Señor porque le pagó la deuda? ¿Cómo se siente usted cuando usted tiene una deuda y alguien le pagó? A veces está usted en un restaurante, eso lo he contado algunas veces por ahí, ¿verdad? Y llegó alguien conocido, le saludó y todo esto, y usted está comiendo bien tranquilo, y cuando usted va a pagar resultó que no, ya pagaron por usted. Y usted, ¿qué? ¿Cómo? ¿Quién? No, el Señor. ¿Y cómo queda usted? Como que un poquito desconcertado. Y usted dice: uy, no, bueno, gracias a Dios, gracias a esta persona, gracias. Y queda uno agradecido, ¿verdad? Siendo algo tan mínimo. ¿Cuánto más esa gran deuda que teníamos con Dios? Una deuda que por no poderla pagar nos estaba llevando a la condenación eterna, sin reversa, sin poder salir de ahí. Pero Cristo pagó por nosotros. ¿Cuánto le agradecen a Jesús? Él es nuestro fiador. Necesitamos la gracia de Dios y la obra redentora de Jesucristo para el pago de esa deuda. Ahora, el centro del pasaje está en el versículo 3, la segunda parte, y el versículo 5, la segunda parte. El versículo 3, la segunda parte, dice allí:
si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente.